Eh, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos el proyecto del colectivo Fuxum y pues somos los que estamos ahora sí que detrás de todo este primer Festival Nacional del Hongo. Colectivo Fuxum pues, es un colectivo, un proyecto que ha sido trabajado pues, desde hace muchos años aquí en San Luis y pues que ahora sí que el día de hoy, en estos 3 días de festival, pues ahora sí que nos reunimos todos, aportamos un poquito de lo que nos gusta hacer, que es la divulgación científica y la educación ambiental, para poder brindárselos. Y pues para comenzar, ahora sí darle inauguración a este evento, quisiera presentarles a una gran amiga. Ella, su nombre es Noemí, ella es bióloga, estudió la maestría en biología molecular en el IPICI. Su estudio se enfocó en determinar qué microorganismos forman parte de las cosas biológicas de los suelos en zonas desérticas en San Luis Potosí. Desde hace 5 años hace divulgación científica compartiendo con infancias, adolescencias y público en general el fascinante mundo de la biología. En 2020 forma parte del grupo Fuxum, donde se adentra el mundo de los hongos. Ha organizado diferentes eventos y talleres como el Fungifest en el 2022, Simbiosis en el 2023 y actualmente el Festival Nacional del Hongo, primera edición 2025. Noemí es maestra y de preparatoria y disfruta mucho compartir con sus alumnos la pasión por la ciencia. Su sueño más grande es crear una escuela de artes y ciencias para infancias y adolescencias que no cuentan con acceso a la educación. Nos acompaña el día de hoy con la charla de hongos y adicciones. Muchas gracias a Jazmín y a todos que están aquí presentes. Estamos muy felices y honrados por sus presencias esta tarde. Pasa. Pues es muy bonito poderles compartir el resultado del esfuerzo de platicar con los amigos y con las amigas de lo que a uno le gusta. Como que ya dijeron que estudié ciencias, entonces yo tenía una materia que se trataba de ir a escuchar a personas adultas cosas de ciencia, llenas de tecnicismos de universidades gringas y apellidos extranjeros. Y en Cuxum creemos y sabemos que la ciencia está hecha por humanos y está hecha para humanos. Detrás de cada investigación siempre hay algo que nos mueve, más allá de una beca. Hay algo que te mueve a investigarlo. Hace poco mi vida se vio tornada de las adicciones, y no porque yo fuera una consumidora directa, sino porque personas que amaba están en el mundo de las adicciones, y de pronto mi vida se volvió a ese mundo. Y ahora que estoy alejada de ese mundo, ya puedo ver una fotografía más completa. Y desde mi lado más humano, hoy les quiero hablar de hongos y adicciones. Sí, adelante, pasen. Hola, pasa. ¿Puedes cambiarle, Has? Bueno, a lo largo de estos 3 días van a estar escuchando muchísimo sobre los hongos y yo no quiero ser redundante sobre ciertos datos que van a saber. Los hongos son seres muy, pero muy abundantes y son seres muy fascinantes y estos 3 días los vamos a convencer de eso. Entonces, pues en el mundo se calcula que existen más de 10 millones de especies, eso quiere decir que hay más hongos que humanos. También mi parte de biólogo me exige hacer la diferencia entre individuo y especie, porque aquí en esta sala somos más de, yo creo que 10 individuos, pero somos solo una especie. Entonces es un dato muy importante el diferenciar entre individuo y especie. Y mucho se menciona que después de los insectos, los hongos son el grupo más abundante y es así. De hecho, se dice que el organismo más grande del mundo es un hongo, de hecho. Una parte que todos los humanos hemos interiorizado del capitalismo, porque pues así vivimos, es buscarle la utilidad a todo. Entonces, siempre nos preguntan, ¿y este hongo es venenoso o para qué sirve? Entonces, viéndolo desde ese lado utilitarista, podríamos decir que los hongos tienen pues 4 categorías, ¿no? En ese sentido. Los hongos que son comestibles, ahí les puse algunos de los que a lo mejor ustedes conocen o han probado, el que es el hocico de cochino, el Lactarius índigo, que ojalá encontremos muchos el domingo, y las setas que acá muchos producimos y muchos producen.
Hay otros hongos que se usan para la bioremediación, que es lo que le está interesando mucho a la ciencia, porque parece que hay algunos hongos que son capaces de absorber y transformar el petróleo, por ejemplo. Hay otros hongos que son los más preocupantes y yo creo que los que todo el mundo relaciona con los hongos, que son los hongos venenosos y pues el más famoso de todos, Amanita muscaria. Sin embargo, hay muchos otros más que son venenosos para el humano, porque pues mi parte bióloga dice que les diga que depende de la especie, porque depende de la especie, pues es el hongo que puede ser venenoso o no. Y del lado ecológico ya se están haciendo, de hecho, las primeras criptas hechas con micelio de hongo para que las personas ahí perezcan ya de por vida. Y otro uso que quieren hacer es que en vez de usar unicel, utilicemos micelio para pues no desperdiciar tanto unicel. Eso le vendría muy bien a grandes ciudades como la Ciudad de México, ¿verdad? Y pues a lo que venimos, los hongos que a muchos les interesa, ¿no? Y que aparece así como delito. Bueno, sí es, para el Estado sí es. De que, oye, y también venden hongos de los de acá. Y los hongos de los de acá, pues son los hongos que son los psicodélicos. La palabra psicoactivo no solo aplica para los hongos, un psicoactivo es cualquier sustancia que tenga la capacidad de modificar lo que pasa en el cerebro, pero un psicodélico específicamente tiene la capacidad de alterar lo que nosotros percibimos de la realidad. Por eso se llama psicodélico, pero es un psicoactivo y un psicodélico. Pues los hongos psicodélicos más famosos de nuestro país son los hongos psilocibios. Los hongos psilocibios tienen la característica de que van a tener una coloración azulosa. Y tienen una coloración azulosa porque la psilocibina, que es la sustancia que es la que produce el se convierte en psilocina. Entonces, esa transformación química hace un cambio de coloración por unas cosas químicas que no les voy a decir, pero hace una transformación química que hace que el honguito se vuelva azul. Y esto es interesante. Bueno, antes de decirles por qué es interesante, esta es una foto que es una póster que tenemos ahí en Cuxum, que es una imagen que muestra todos los psilocibios que hay en México. En México es muy común conocer al pajarito, al San Isidro, al derrumbe, que son los más famosos de los psilocibios que hay. Esto es muy importante, de que ojo ahí, chavos, porque todos los hongos tienen una cantidad de psilocibina diferente. Aquí yo les señalé a 3 porque son los más conocidos y si ustedes consumen, compran o venden, son los que más pues, se mueven en el mercado, por así decirlo, que es el Psilocibe cubensis, el Psilocibe mexicano pajarito, el Psilocibe cervica variedad bohémica y el Psilocibe zapotecorum, también conocida como derrumbe. Todos estos, hasta el final de esta tabla de muchos numeritos, acá, viene un rango de cuál es la cantidad de psilocibina que tiene cada hongo. Pero, ojo, esto es tomado de un hongo que ya se llevó a deshidratar y que ya se está guardando en en un herbario. Está mal decir herbario porque los hongos no son plantas, no son hierbas, pero pues ahí se guardan porque todavía no hay funjario. Entonces, pues se guardan en un herbario, ¿no? Entonces, este dato es súper importante porque me gustaría que notaran la diferencia que hay, por ejemplo, si tomamos a Psilocibe cubensis, que está más o menos por acá, a ver si no me equivoco. Psilocibe cubensis podemos encontrar una cantidad de psilocibina por gramo de hongo de 0.65 a 3.5 miligramos de psilocibina. O sea, que si yo me comí un hongo y mi compa se comió 3, y a él no le pegó, pero a mí sí me pegó un hongo, pues son un montón de cosas. Número 1, porque aunque nos estemos comiendo hongos que provenían de la misma cosecha, no tiene la misma cantidad de psilocibina y eso es bien importante. O sea, a pesar de que comemos el mismo hongo de la misma especie, van a tener distinta cantidad de psilocibina. Eso es muy importante de saber. No podemos estandarizar cuánta psilocibina tiene un hongo aún, porque es muy variable y porque estamos hablando de seres vivos. No podemos por eso estandarizar. Y también es muy diferente si ustedes consumen los psilocibios de alguien que los produce caseramente
o que los encuentran en campo. Ahí también va a variar muchísimo. Y el otro factor que hay que tomar en cuenta pues es la personalidad de cada uno, porque al ratito les voy a decir por qué. Es en la parte química. ¿Qué es lo que pasa cuando como hongos? Cuando yo como hongos, los hongos viajan por la faringe, pasan al estómago, y en el estómago pasan al hígado por la vena porta, que está ahí señalado. Una vez que pasan al hígado por la vena porta, el hígado es capaz de procesar el 100% del hongo. Solo el 3% del hongo se va a desechar por la orina, pero el 100% va a ser procesado por el hongo. Y esto es muchísimo mayor que cualquier medicamento. Ningún medicamento psiquiátrico hasta este momento es metabolizado 100% por el hígado, más que los hongos que no son medicamento aún. Pero el hongo sí es 100% metabolizado y el 3% se desecha por la orina, refiriéndome a luego del consumo. Ajá. Entonces, los primeros efectos se sienten en el estómago por eso, porque en lo que pasa entre el estómago y el hígado, que es el 3 y el 6, porque no se acuerda dónde está el estómago y el hígado, pues uno empieza a sentir así como mareo, malestar, ganas de vomitar. Una vez que pasó al hígado, ahora sí, la psilocibina pasa hasta nuestro cerebro. La psilocibina, por sus características químicas, es capaz de llegar a las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, más o menos la ruta que sigue. La psilocibina es la sustancia que está en el hongo y cuando nosotros lo digerimos, se convierte en psilocina. Ajá. Entonces, en el hígado ya se transformó a psilocina. Entonces, la parte interesante que está acá es que la psilocina llega hasta las neuronas y viaja hasta los receptores neuronales. Y le gusta ir a los receptores de la serotonina. Por favor. Entonces, la serotonina es un neurotransmisor muy importante para nosotros porque la serotonina regula el placer, la felicidad, la alegría, la motivación. Toda la psilocina se va justamente a los receptores específicos de serotonina. Entonces ya estás produciendo serotonina normalmente por tú ser tú, pero también el hongo está haciendo que produzcas más serotonina porque se pega a esos receptores. Entonces, todos los alucinógenos clásicos que son la mescalina, que la encontramos en el peyote, el LSD, que de hecho proviene de los hongos, y los hongos como tal, y también el DMT que encontramos en la ayahuasca, también se pegan a los receptores de la serotonina. Y los que estudian ya saben específicamente a qué receptores se pegan a los receptores 5-HT2A. Estos son muy famosos para la comunidad científica que estudia las enfermedades psiquiátricas y los hongos. Esta es una parte acá que puede parecer aburrida, pero voy a tratar de que no. Entonces, pensemos en piezas de rompecabezas. La serotonina es una pieza de rompecabezas que se acopla específicamente a otra pieza de rompecabezas. Pero resulta que por su forma química, el LSD, la psilocina, la mescalina y el DMT también pueden imitar esa pieza de rompecabezas. Entonces, es por eso que se pueden unir a los mismos receptores, porque químicamente, estructuralmente se parecen muchísimo. Y esto es algo como muy bonito de la naturaleza, cómo es posible que algo que nosotros producimos se encuentre en plantas y en hongos. O sea, muy, muy parecido. Geométricamente es muy, muy bonito y matemáticamente también. Puedes darle a la siguiente. Entonces, el sistema serotonérgico se va a activar y es por eso que las personas que consumen hongos, estando en un estado relajado, sin abuso, tranquilo, o sea, abuso me refiero a que la persona esté diciendo, ten chinga, me como 6 gramos. O sea, una persona que esté tranquila, relajada, consumiendo, pues entonces va a sentirse feliz, va a sentirse placentera, va a sentirse motivada, porque justamente se está activando todo el núcleo serotoninérgico. Sí, por favor. Pues esta es una imagen bien chida que si ustedes buscan hongos psilocibes van a encontrar. Normalmente nuestro cerebro está así, ¿no? O sea, las conexiones que hay entre nuestras neuronas se ven así, están como que el moradito se puede unir con el otro morado, el azul se puede unir con el verde, este otro verde con el amarillo, pero con el consumo de psilocina, bueno, de los hongos, se aumentan las interconexiones neuronales y existen conexiones que antes no existían.
Y eso es cuando nosotros decimos, el morado se escucha bien chistoso, ¿no? Que normalmente, o sea, en un estado normal, yo no les puedo decir, no manchen, está bien chistoso, ese hongo me está diciendo unas cosas bien chidas, porque yo no puedo asociar lo visual con lo auditivo. O sea, yo no puedo saber cómo se escucha el rojo o cómo habla el amarillo. Pero cuando yo consumo psilocibina, sí puedo tener esa capacidad. Y tengo la capacidad de irme a recuerdos de mi mente que están tan guardados que vuelven y vuelven de forma visual y sensitiva. Y eso solamente ocurre con el consumo de psilocibina. Entonces eso es algo impresionante, que las conexiones del cerebro se formen, o sea, que nuevas conexiones se formen, eso es algo impresionante. Pero lo más impresionante de todo es que no es un efecto momentáneo. O sea, sí, obviamente momentáneamente vas a estar todo chistosa, pero después de unos meses hay ciertos efectos que se van a conservar. Por ejemplo, en el cerebro hay una parte que se llama amígdala, que por ejemplo yo ahorita tengo bien activa. La amígdala es la del estrés, la de estar así, todo así, con miedo. Y la amígdala se activa cuando tú tienes un buen de miedo, estás nervioso. Y cuando tú consumes hongos, la amígdala como que se relaja, como que se desconecta. Y eso dura hasta 3 meses. Y eso ya se ha estudiado. Entonces, los hongos no solamente tienen un efecto en el primer consumo, sino que es un efecto que se conserva. Y esto justo va de la mano con lo que les quiero platicar. Personas que tienen alcoholismo, que consumen hongos porque están en un tratamiento de abstinencia, o sea, de dejar el alcohol, se ha visto que con el consumo de psilocibina les es más fácil dejar el alcohol, pues justamente porque los efectos que les causa la psilocibina permanecen aunque no la estén consumiendo. El siguiente, por favor. Bueno, entonces los científicos se pusieron a investigar a las personas que comen hongos, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer un grupo de personas y vamos a ver cuánto les dura el efecto. Y entonces en su tablita mágica pusieron que el efecto dura de entre 2 a 6 horas y los que los hemos probado pues estamos de acuerdo con ese dato, si dura entre 2 a 6 horas y tarda en salir de nuestro cuerpo por completo en 24 horas. También eso es muy importante. Los hongos se van a desechar a las 24 horas del consumo y el efecto puede durar hasta 6 horas, pero todo se va a desechar. O sea, no es como algunos medicamentos que ya te chingaron el riñón, ¿no? O sea, no, los hongos se van a desechar. Y esta tabla está muy padre porque esta tabla trata de racionar la cantidad de psilocina que hay en nuestra sangre y cuánto nos está durando el viaje. Y pues tiene sentido que las gráficas sean iguales, porque obviamente si estamos en el viaje es porque hay psilocina en la sangre, es porque se está transportando. Entonces tiene sentido que la cantidad de sangre que hay, la cantidad de psilocibina que hay en la sangre correlacione con cómo va nuestro viaje. Ok, la experiencia psicodélica tiene 3 efectos muy importantes que ya se han estudiado. Bueno, obviamente, la experiencia psicodélica cambia nuestra conciencia provocado por el consumo. Existe una percepción alterada del consumo y de sí mismo. El número 1, hay una reestructuración visual. Número 2, una sensación de inmensidad oceánica o capacidad de volar. Y número 3, temor a la disociación del ego. La siguiente, por favor. Otra vez nuestro cerebro precioso. Bueno, la reestructuración visual funciona porque la psilocibina, la psilocina lo que hace es que la corteza frontal, que es la última que se nos acaba de formar, que es la que toma decisiones y se pone chido y te dice, no seas menso, diga que no. Esa se forma hasta los 25 años, es la última parte del cerebro que se acaba de formar. Pues esa no está tan unida con la parte visual, pero con la psilocibina, esto hace que la conexión esta está muy unida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos visualizando las decisiones que estamos tomando y hacia dónde estamos llevando nuestra vida. Pero con el consumo de los hongos, pues eso se desconecta. Entonces, algunos autores dicen, te permite no ver solo el vaso medio lleno ni medio vacío, te permite ver el vaso y lo que rodea el vaso. O sea, con el consumo ves más allá de lo que tus ojos te permiten ver, más allá de lo que los sentidos nos permiten percibir.
porque pues en realidad la realidad la percibimos por los sentidos, pero con el consumo de la psilocibina eso se expande, porque ves más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y justamente científicamente se explica por eso. Puedes dar a la siguiente. Número 2, la inmensidad oceánica es la sensación de que todo el universo se ha integrado contigo, y justamente porque es la capacidad de que tú puedas sentir la esencia de las cosas. Y es porque ya no estás dependiendo de lo que tus ojos te digan, sino que hagan de cuenta que el cerebro dijo, me voy a desconectar un rato, y solamente estás existiendo. Y entonces por eso la persona tiene la sensación de que puede conectarse con todo lo que le rodea, que no es humano, porque a veces nosotros pensamos que solo nos conectamos con otros humanos y con el celular, ¿no? Pero con esto realmente tú te sientes uno con lo que te rodea, y justamente es porque esta conexión entre el frontal y el visual se desconecta. Y eso hace que tú te sientas liberado. Porque a veces lo que creemos que es real nos encarcela. Pero cuando eso se rompe, pues eres libre. Uh-huh. Y el que a mí me gusta mucho, que es el temor a la disolución del ego, es porque hay una desconexión también, o reduce la conexión que hay entre la corteza prefrontal, la parietal y la temporal. La corteza parietal y temporal son las de las sensaciones, son las del sentir, son las que están conectadas con todo lo que nos rodea y cómo puedo sentir todo lo que nos rodea. Entonces, cuando esto se desconecta, pues sientes más allá de lo que te rodea. Pero esto provoca un miedo, porque ¿qué es el ego? O sea, ¿quién soy yo? O sea, yo soy quien yo soy, pero yo soy mis experiencias, pero mis experiencias forman parte de lo que yo sentí. Pero si eso ya no existe, entonces ¿quién soy yo? Entonces sí se ha visto que la persona se desprende completamente de esa parte del yo. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo a ver otras cosas que normalmente no ve, o a conocer otras cosas que ni siquiera se imagina. Y con los hongos, pues es un viaje diferente, ¿no? Nadie puede decirte qué te va a pasar en un viaje, porque eso depende de ti mismo. Todos los fractales que la gente se imagina, los visuales que llega a tener, están en ti. Eres tú. Pero eres tú siendo lo más tú que puedes ser tú, que usualmente no lo eres. Hay una conexión entre la corteza y el tálamo, o sea, que las sensaciones se pueden extremar mucho, mucho más. Tú puedes volverte muchísimo más susceptible a ciertas cosas. Oye, dale. Pues como somos hippies, no podía faltar la famosísima imagen hippie. No, pues este es un dios que se llama Xipetotec, y todos hemos escuchado la falacia de que éramos como bien acá, bien primitivos, y matábamos gente que para que no se enojara Tlaloc. Lo cual, pues quién sabe, ¿no? Porque nadie tiene una máquina del tiempo hasta donde yo sé, y si tiene, sáquela, que nos pueda verificar ese dato. Pero yo los invito a que se acerquen a la lectura indígena y que ustedes mismos reflexionen si en verdad éramos esas personas con taparrabos salvajes y que no sabían nada. Pero bueno, volviendo al tema, Xipetotec, que es un dios, si no me equivoco, de la cultura maya, que lo que hizo para darle de comer a los pobladores era quitarse su piel y desprenderse de su propia piel. Y eso yo lo relaciono mucho con el ego, porque disolver el ego significa quitarte la piel y ponerte frente a la realidad real, no la que tú sesgas, la realidad acá chida, o sea, la vida tal cual, no lo que tú estás filtrando, la vida como es. ¿Puedes darle, Sandy? Pero ¿qué pasa? O sea, porque tampoco vengo aquí a decirles, bueno, les voy a vender hongos a todos, ¿no? No, o sea, tampoco. O sea, todo tiene un lado, nada es completamente bueno ni completamente malo. ¿Qué pasa cuando hay un consumo muy frecuente, o sea, un abuso de sustancia, o cuando se consume mucha sustancia? Cualquier persona que hace rituales, por ejemplo, en la Mazateca de Oaxaca, podrían decirte, es que los hongos te castigan, porque tampoco se trata de comerte 6 diarios, no sé, o sea, tampoco se trata de eso.
Lo que pasa en el cerebro es que tú empiezas a botar tu cerebro de serotonina y la serotonina cuando se acumula mucho en el cerebro causa ansiedad. Entonces hicieron un experimento con unos ratoncitos, entonces unos ratoncitos iban pasando por un pasillo y les ponían comida del lado izquierdo, pero cuando se iban al lado izquierdo les daban toques. Entonces, a pesar de que ahí hubiera comida, pues ya decían, ni de pendejo voy ahí, ¿verdad? Entonces ya se iban al otro lado. Y entonces a los ratones se les inyectó serotonina para ver cómo reaccionaban, o sea, qué pasa si tu cerebro tiene mucha serotonina, porque si la serotonina da mucho placer, ¿qué pasa si tienes mucho placer? Pues resulta que los ratones se ponen así todo mal, ¿no? No saben qué hacer con tanto placer, entonces te da muchísima ansiedad. Entonces un consumo frecuente de hongos o elevado da mucha ansiedad y eso es el mal viaje, ¿no? O sea, las personas que tienen un mal viaje en el consumo de hongos o que han escuchado, ¿no? Que se disparó por comerse un hongo. Seguramente a lo mejor escucharon de la chica que se disparó en el pie por consumo de hongos. Sí puede pasar, o sea, sí hay casos tampoco les voy a decir, uy, los hongos salvan la vida a todos. También hay personas que si hacen un abuso de la sustancia o no lo consumen con alguien que sepa, ni siquiera tienen un acompañamiento, pues claro que hay riesgos, pero pues hay riesgos hasta de tomar mucha agua, ¿no? Pero para ya no tardarme tanto, pues ¿cómo podemos combinar estos dos temas de la psilocibina y el abuso de sustancias como la cocaína, el alcohol, la heroína, etcétera? Bueno, todas las sustancias que nos producen una adicción, todas, llámese perico, mona, lo que sea, todas van a causar que nosotros produzcamos dopamina, que dopamina es otro neurotransmisor de placer y felicidad. La dopamina generalmente nosotros la producimos cuando hacemos algo que nos hace feliz. Cuando comemos producimos dopamina, tomar agua produce dopamina, estar con amigos produce dopamina, tener relaciones sexuales produce dopamina. En el cerebro el área donde se produce dopamina se llama núcleo accumbens, centro de recompensas, núcleo accumbens. Esta parte de nuestro cerebro recolecta. A esta morra le hace feliz comer. ¿Cómo comió? Muy bien, lo guarda. A esta morra le hace feliz estar con sus amigas. ¿Cómo se juntó con sus amigas? Y lo guarda. Entonces se llama centro de recompensas porque el cerebro entonces ya sabe qué es lo que te hace feliz y cómo conseguirlo y cómo lo consumes. Entonces todas estas sustancias hacen lo mismo. Entonces tu cerebro dice, inhalar cocaína me hace feliz y ya sé dónde la consigo. Muy bien, muy bien. Puedes darle. Bueno, todas estas cosas que les dije se llaman reforzadores. Para los científicos así le dicen que estar con amigos, reforzadores. Que tener sexo, reforzadores. Y entonces las drogas, estas que les digo, también son reforzadores. Porque entonces también hacen que tu cerebro diga, así le hago para estar bien. Y para el cerebro, algo que te haga feliz relacionado específicamente con la dopamina, algo que te hace feliz es algo que te hace sobrevivir. Entonces, todos los seres vivos, todos, hasta una bacteria, todos tenemos un objetivo, que es sobrevivir. Todos. Entonces, si el cerebro dice, estar con mis amigos me hace sobrevivir, voy a estar con mis amigos. Inhalar cocaína me hace sobrevivir, voy a inhalar cocaína. Así es como el cerebro, pues lo relaciona, ¿no? Pues dale. Pero ¿qué pasa con el alcohol, la cocaína, la heroína, el fentanilo? Lo que pasa es que normalmente nuestra dopamina es la bolita naranja. Y la dopamina que se produce cuando nosotros consumimos estas sustancias es la bolita roja. Entonces, muchísimo más. Entonces no necesito, o sea, para estar con mis amigas me hace feliz y produzco dopamina, pero meterme una línea de coca, no manches. O sea, así en corto me pongo súper feliz porque se saturan los receptores de dopamina, porque la molécula es muy grande. Entonces las moléculas que hay en estas sustancias saturan y eso hace que mi propia dopamina ya ni siquiera mi cerebro ya no ni siquiera la esté recibiendo porque está recibiendo la que me está administrando la sustancia. Y es por eso
que ya no es suficiente una línea de cocaína. Ya necesito 2 líneas, 3 líneas y 4 caguamas. Porque ya no, ya poquito, o sea, lo que al principio me hacía feliz, ya no va a ser lo mismo al paso del tiempo. Porque mi cerebro ya se acostumbró a una dosis. Y entonces ahora busca más y busca más y busca más. Y justamente es por lo mismo, porque yo ya sé que una línea me hace feliz. Entonces, ¿qué pasa si me meto 2? ¿Y qué pasa luego qué pasa también? Si no tengo dinero y voy por piedra, por ejemplo, también se produce, cómo se produce, cuánto se produce. Entonces ya necesitas más y más y más y más y más. Y el cerebro es bien goloso. Entonces, si algo le gusta, va a buscar más y más y más y más de eso. Al siguiente, por favor. Entonces, todas las drogas, a pesar de que van a incrementar la dopamina, van a alterar diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el alcohol es un depresivo, actúa en el área depresiva GABA de nuestro cerebro. La heroína actúa diferente, las metanfetaminas actúan diferente. Todas las drogas van a llegar a partes diferentes de nuestro cerebro y por eso se ve diferente un borracho que, no sé, un cocainómano. Entonces, todas estas drogas van a afectar en 3 partes importantes. Uno, el área que nos ayuda a tomar decisiones, por eso un borracho es muy divertido. 2, manejo del estrés, porque se ponen muy ansiosos. 3, la motivación. Cuando ya no consumen esas sustancias, son personas que están como, pues ya no me hace feliz mis amigas, ¿no? O sea, ¿a qué horas tomamos o qué? O sea, como que las cosas que son tus reforzadores naturales ya ni siquiera te hacen feliz, ¿no? Y es el clásico. Pues tengo 30 varos, mejor una caguama, ¿no? En vez de, no sé, un taco o algo. Y una pregunta que como persona cercana a un adicto, una vez yo le pregunté a una persona que convivía conmigo, ¿tú crees que todos los adictos, todos los alcohólicos son alcohólicos por desamor o por falta de amor? La primera vez que me contestó me dijo que no. La segunda vez que me contestó me dijo que sí. Entonces, ¿por qué todas las personas tienen una facilidad a volverse adicto más que otras? ¿Qué hace que una persona sea más susceptible a volverse adicto que otras? Pues no hay una respuesta todavía, pero sí sabemos es que no depende de un solo factor. Hay número 1, la predisposición biológica, porque ya se demostró que si soy hijo de padres alcohólicos, tengo una tendencia a ser alcohólica. Hubo una historia cercana de una chica que desde los 11 consumía cocaína, a los 16 se embarazó y su bebé nació cocainómano. Y en el hospital le tenían que dar cocaína para que pudiera pues estar bien el bebé. Número 2, problemas de salud mental previos. Hay personas que ya están cargando con depresión, ansiedad, algún TLP, no sé, algún trastorno, y son personas que se vuelven más susceptibles al consumo porque tienen un efecto placentero momentáneo. Y el número 3 son factores sociales, y eso significa si en mi casa se consume, pues yo consumo. Si cerca de mí hay un punto, pues yo consumo. Y también depende mucho la edad de inicio. Hay personas que inician su adicción desde los 8 años, hay personas que la inician a los 30. Cercanía y accesibilidad con las sustancias y cercanía con otros consumidores. Y eso hace que nosotros también nos volvamos más susceptibles al consumo. Hay algo muy importante que hay que aceptar. Por ahí dicen que las adicciones son la única enfermedad donde el único que puede detectar es el enfermo. O sea, un alcohólico no va a ir con el doctor y le digan, efectivamente, usted es alcohólico, sino que él tiene que aceptar, soy alcohólico. Ese es el paso número 1, ¿no? Entonces hay que aceptar que las adicciones son enfermedades mentales. Pero ¿qué implica para el Estado aceptar que las adicciones son enfermedades mentales? Implica mucho, porque todos los estados tienen que garantizar la salud a sus pobladores. Y si se aceptara que las adicciones son enfermedades,
el Estado tendría que obligatoriamente ofrecer campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento. Y el Estado no lo hace, porque quien mueve al Estado, pues ya sabemos quién es, ¿no? Entonces, por eso se vuelve un problema muy difícil. Entonces, como que leyendo al respecto y de todo esto, y que les digo que ahora puedo ver la foto completa, pues desde mi lado más humano digo, qué padre que existan 3 artículos del alcohol y la psilocibina. Pero esto, ¿cuándo llega a la gente? ¿Esto cuándo va a llegar a los pueblos? Sí, pues sí, por ejemplo aquí, ¿cuándo va a llegar a Arbolitos eso? ¿Cuándo va a llegar a las 6 de junio? ¿A poco ustedes se imaginan a un chavo de una esquina leyendo un artículo de cómo el alcohol y la psilocibina y todo esto? Como científicos hay que aprender a que la ciencia está hecha para todos, no nada más para la academia. Entonces es importante bajar la información y eso es lo que buscamos en Cuxum y lo que busqué con esta plática. Sí hay estudios donde se ha visto, se ha correlacionado que pacientes que están dispuestos a dejar el alcohol y el cigarro con un consumo de psilocibina adecuado y que esté tratado con médicos psiquiatras, lo puede lograr. Pero son pruebas piloto. ¿Y en México qué está pasando? Pues obviamente no es como de mi intención favorecer a ningún partido político, ¿no? De hecho, ni siquiera, no me acuerdo, ahí está. Esta senadora, que obviamente tenía que ser del verde ecologista, claro que sí. Ella está ofreciendo una propuesta al Senado para que por lo menos se considere echarle un ojo a las plantas y hongos medicinales del país. Chance, ahí está la respuesta. Pero pues para eso todavía falta un camino largo, pero ya estamos dando un paso leyendo y asistiendo a este tipo de pláticas. Si ustedes están cercanos a una persona adicta, pues platiquen con esa persona para ver su perspectiva de lo que vive. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta aquí para Mimi, damos unos 10 minutitos para preguntas. ¿Quién gusta alzar la mano? Pregunta, duda, comentario. Las microdosis, ¿cómo serían recomendables utilizarlas? Yo siempre recomiendo que consumas hongos del lado de alguien que sea un especialista en la salud mental y sobre todo lo primero que te tiene que acercar no es decirte la tengo en 500. Tiene que acercarse a decirte ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Cómo supiste de esto? Porque sí, las microdosis obviamente son dosis muy pequeñas de psilocibina. Generalmente, pues puede ser, por ejemplo, en miel, pero sí tienes que verlo con un especialista porque te tiene que preguntar para qué lo necesitas. Se ha utilizado en casos de manejo del estrés y para enfermedades que ya están diagnosticadas que tienen que ver con la ansiedad. Sí. ¿Y tú cómo recomiendas usarlo entonces la psilocibina en microdosis, en porciones de o... Yo digo que depende de la especie, depende de cada persona. Sí, depende de cuál sea el objetivo que tengas y siempre acercarte a un psiquiatra. Y si tienes cercanía con la terapia, acercarte con tu terapeuta. Sí. ¿Alguien más? ¿De ese lado? Por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias o qué pasaría si una persona con enfermedades degenerativas como Alzheimer o incluso quizás trastornos neurodivergentes consumirían microdosis de hongos? Pues de hecho ya se está haciendo estudios con personas que tienen, por ejemplo, Parkinson y se ha visto que mejora muchísimo el tratamiento de estas personas. Sabemos que el Parkinson actualmente no tiene una cura, pero sí mejora mucho la calidad de vida de las personas. En ese tipo de enfermedades sí se ha visto un avance, ¿no? Pero nuevamente, pues al gobierno le da muchísimo miedo decirte, mira, o sea, sí lo puedes consumir, porque nuevamente
se pierde la industria farmacéutica, o sea, al Estado no le conviene no tener enfermos, ¿no? De hecho, lo que le conviene es tener enfermos, al Estado. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Cómo usaban los antiguos cuerpos mexicanos que vienen del antiguo? Ellos siguen haciendo un consumo de psilocibina y es un consumo guiado. Por ejemplo, en Oaxaca hacen las veladas porque el viaje usualmente lo hacen por las noches y lo hacen guiadas de nanas, de abuelas, donde ellas mismas pues van y buscan los hongos en el monte porque allá es muy común, allá sí es común encontrarles. Aquí en San Luis, por ejemplo, aquí en San Luis cerca nosotros no hemos encontrado. No, aún. Sí, aquí cerquita no. Sí nos han dicho que en Gilitla, pero nosotros así que lo habíamos visto, no, pero sí era un uso común, pues, de hecho lo usaban para cuando querían respuestas. Yo estuve en una plática con una nana oaxaqueña y ella menciona que buscaban para encontrar respuestas, ¿no? Y pues de hecho, pues María Sabina es muy famosa porque ella hacía un consumo y también pues generaba pues una comunidad alrededor de su consumo. De hecho, Hoffman, el doctor que creó el LSD, fue a visitar a María Sabina y él sintetizó el LSD a partir de la psilocibina. O sea, de lo que él recolectó de la información de María Sabine en el laboratorio, fabricó el LSD, que es, pues, digamos, una copia química de la psilocibina. Por eso tiene efectos parecidos el LSD. De hecho, el LSD se trató primero como un medicamento para desórdenes mentales antes de la psilocibina. Uh-huh. O sea, sí está bien meterte un cuadro, pero si te comes un hongo. Uh-huh. Creo que en algún momento se tenía la idea de que fuera el suero de la verdad o algo así, ¿no? Sí, el suero de la verdad, así le decían. Para hacerlos confesar. Sí, sí, porque justamente te desprendes del ego. Entonces, por eso decía, eres más tú que tú, porque, o sea, va más allá de ti, no lo puedes controlar. Cuando estás en el viaje, tú no puedes controlar nada. Tienes que aceptar que te vas a ir. Muchas personas es como, por ejemplo, yo, ¿no? A mí me daba muchísimo miedo el consumo de hongos, porque pues, ay, quién sabe qué demonios tenga uno adentro. Pero pues va a salir lo que tenga que salir, como con el consumo de cualquier planta ancestral. Bueno, que los hongos no son una planta, pero sí. ¿Sí? Muchas gracias por lo que estabas mencionando. Ahorita con esta, la diputada es Karen Lagunes, me parece. Aguas, bandita, aguas, porque todo lo que suena bien no siempre es así. La diputada está, se juntó con Laura Guzmán, hizo un grupo de personas, fue a la Cámara, y lo que ellos pretenden es buscar despenalizar la sustancia psilocibina de categoría 1 a categoría 4 para uso en farmacológico, pero únicamente con la molécula. No se despenalizan los hongos, solamente se despenaliza para que Bayer y todas las industrias puedan venderte psilocibina sintética, que actualmente ya está haciendo. En cambio, el doctor Raúl Arias, del Centro Psiquiátrico de la Ciudad de México, es el que está proponiendo el primer protocolo usando para terapia asistida, usando hongos, ¿no? Entonces también, no se vayan con la pinta de los políticos. Si llegan a ver que hay un movimiento del Partido Verde que quiere despenalizar, no, quieren vender psilocibina sintética. En cambio, acérquense a esos espacios justamente para que se informen. El doctor Raúl es quien está ahorita implementando el sistema para trastorno psiquiátrico utilizando hongo, ¿no? Y es así como muy, muy pionero en esto. Es el del estudio de Nanacat, creo que tiene un grupo de divulgación que se llama Teonanacat, algo así. Es que yo tomé clases con él, creo. O sea, probablemente creo que participa sí. de varios grupos, ¿no? Entonces lo puedes encontrar en varios. Sí, porque también sí está penado por la ley, en la ley de salud pública. O sea, porque hay federales como lo que diga la salud pública. Y si te vas a la salud pública, sí está penado portar, consumir y vender. Y hay diferentes años de cárcel por cada cosa. Ajá. Bueno. Pero aquí nadie va a decir nada. Una pregunta más para cerrar. ¿Sí, no? A ver, allá en la esquina. Tal vez antes que yo había hecho una pregunta. Ay,
Bueno, quizás esta está un poco tonta, pero había dicho que en general, por ejemplo, el consumo de los hongos se procesaba en el sistema al 100% y que a comparación de obviamente las medicinas que todo el daño se va al hígado, esto no sucede así si se desechan. Estaba pensando, por ejemplo, acerca de quizás pacientes diabéticos o personas así, ¿les sucedería algo por otro lado en el páncreas o no tiene nada que ver? Pues fíjate que no he investigado eso, pero así a simple vista, lo que mi cerebro me da es que no creo que hubiera una correlación. Y si se comen un pastel con una coca al mismo tiempo, pues sí, que le va a hacer un honguito. No, sí. No, fíjate que no te podría dar una respuesta yo así tal cual porque te la estaría inventando. Pero así a lo que mi ser me da es que no lo considero. Gracias. Pues sí, ya no tenemos preguntas. Paso a entregarle su reconocimiento a Noemí Vanessa Torres Bárcenas por ahora sí que su participación en el primer Festival Nacional. Gracias.